Hermanos. Les pido que me acompañen a Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33, los versículos del 1 al 3. Un pasaje conocido, sobre todo el versículo 3, pero dice, entonces vino la palabra del Señor a Jeremías por segunda vez mientras estaba aún detenido en el patio de la guardia. Estaba arrestado, no se le permitía salir, aunque estaba en el patio de la guardia del palacio del rey. Así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla, el Señor es su nombre. Un aspecto importante antes de que Dios le diga a Jeremías lo que desea decirle, comunicarle, primero le da una garantía. El que habla es Dios que hizo la tierra. Un aspecto importante porque de qué sirve que alguien que nos da una promesa no tenga la capacidad de cumplirla. Entonces, si nos dicen, bueno, yo te voy a apoyar económicamente con 100,000 pesos, pero esa persona no tiene ni 10 pesos, pues no sirve de nada la promesa, ¿verdad? Cuando Dios va a dar una promesa, generalmente establece una garantía de por qué Él puede cumplir la promesa. Así es que habla de Él como el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla, es decir, de su voluntad. Él deseó establecer la tierra, Él la formó y la estableció porque Él deseaba hacerlo y tiene la capacidad. Y por eso dice, el Señor es su nombre. En la Reina Valera dice, Jehová es su nombre. Y en el original finalmente usa su nombre propio, que es el tetragramatrón, que diríamos, yo soy es su nombre, aquel que es por sí mismo. Finalmente, Él es Dios, Jehová, Yahvé, el Señor, como le vengan las versiones, y entonces Él se ha presentado para dar esta promesa y dice, clama a mí y yo te responderé. Una frase muy interesante porque es lo que Dios nos está pidiendo. Podríamos decir es un mandato. Clama a mí, yo te responderé, podríamos decir, es una promesa. Si tú clamas a mí, yo te voy a responder. Podríamos decir, es el deseo expresado de Dios, el deseo de respondernos, pero ¿cómo va a responder si no hemos clamado a Él? Clama a mí. Clamar significa hablar con toda la emoción, la fuerza de una necesidad real. El clamor es una expresión de una verdadera angustia, de una verdadera emoción, porque el clamor también puede ser de alegría, de una verdadera, la fuerza que tiene una emoción. Clama a mí, no solamente de una manera pasiva, tranquila, sino hacerlo con toda esta fuerza. Clama a mí y yo te responderé, pero eso no es todo. Dice, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles o cosas ocultas, cosas que tú no podrías saber por ti mismo ni descubrir por ti mismo. Como dice pues cualquier teólogo que serio, diríamos, no podemos conocer de Dios nada que Él no nos diga, porque nosotros no tenemos la capacidad de acceder al conocimiento de Dios. Para poder conocer a Dios, Dios tiene que revelarse. Lo que Dios le está ofreciendo o prometiendo aquí a Jeremías es que si él clama a Él, Él va a responder, pero además de eso le va a revelar cosas grandes a las que Jeremías no tiene acceso, cosas que están ocultas para Jeremías, y le dice que tú no conoces. Y podríamos ahí considerar que esta frase que tú no conoces, que ningún ser humano conoce, porque Jeremías era el profeta de Dios. Y si alguien podía conocer algo de Dios, y sobre todo por revelación finalmente, y tenía esa capacidad, o había recibido de Dios la capacidad de la revelación, pues sería el profeta el que sabría algo de Dios, los demás sabrían menos de Dios. Por lo tanto, estas promesas se centran en el clamor a Dios. Y este es un punto importante. Cuando leemos el libro de Job, hay una conclusión
muy interesante porque todos sabemos el sufrimiento de Job y la historia es conocida, no solamente en la iglesia, es conocida por la gente afuera, como Job sufrió, un hombre sufriente, que era muy rico, que Dios le quitó todo, finalmente dejó que el diablo lo tocara, que la enfermedad le pegara. Y todo el mundo ha escuchado esta historia y seguramente ha leído el libro, pero hay una pregunta que debe prevalecer aquí. Bueno, ¿cuál fue la finalidad de todo esto? ¿Por qué Dios sometió a Job a toda esta necesidad? Hay un aspecto que destaca cuando uno hace una lectura detenida y medita en lo que está pasando en el libro de Job. No hay ni un solo versículo en el que Job clame a Dios. Ni una sola vez Job clama a Dios. Al principio él tiene claro, bueno, si de Dios hemos recibido lo bueno, porque no recibíamos lo malo. Él está finalmente aceptando la obra de Dios y le dice a su mujer, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él siguió alabando, bendiciendo a Dios a pesar de haber perdido a sus hijos y perder todos sus bienes, quedar en la ruina totalmente. Pero él no clama a Dios ahí. Pero podemos decir es un hombre que puede estar pensando en su corazón, Dios sabe lo que hace y si él lo hizo, pues que se haga su voluntad. Las mismas palabras de Elí, cuando Samuel le dice las cosas que Dios va a hacer porque ha sido un mal padre, finalmente le dice Dios que quitará toda su descendencia del sacerdocio y él será quitado como sacerdote. Y Elí dice, él es Jehová el Señor, él sabe lo que hace, es su voluntad. Pero ni Elí ni Job claman a Dios. Cuando Job está enfermo ya, cuando Dios le ha quitado no solamente todos sus bienes y sus hijos, también le ha quitado la salud. Finalmente llegan sus amigos y la prueba más dura de Job no fue la enfermedad, no fue la pérdida de los bienes. La prueba más dura de Job fueron sus propios amigos. Y sus amigos lo llevan a él a inclinarse a entender porque ellos quieren que Job acepte que ha sido malo para que entonces le pida perdón a Dios y una vez que le haya pedido perdón a Dios, seguramente Dios lo va a sanar. Esa es la tesis de los amigos. Esto lleva a Job a pensar, pero es que yo no he sido malo. Si Dios hace esto, yo quiero llevar mi causa delante de él. Pero Job no está clamando a Dios. Job está buscando que Dios vea que él finalmente ha sido un hombre justo, porque Dios mismo le dio ese testimonio a Satanás. No había un hombre tan justo en la tierra como era Job. Y Job, a pesar de su justicia, no era suficiente delante de Dios. Pero él clama por justicia. Si yo he hecho algo malo, que Dios me diga qué fue. Yo quiero saberlo. Pero Job no clama a Dios ni una sola vez a lo largo del libro. Así es que los amigos y Job terminan de hablar y empieza a hablar Eliú. Eliú, un joven que está por ahí escuchando, según nos dice la narración del libro, o más bien Eliú en sus propias palabras, y él le dice algo a Job muy sencillo. En lugar de haberte sentado a experimentar tu quebrantamiento y clamar a Dios, tú has querido, por un lado, atacar a los impíos, enojarte contra los impíos que son merecedores de lo que te pasa a ti y defender tu propia justicia en lugar de clamar a Dios. Job estaba a unos pasos de ver la gloria de Dios sobre su vida si él tan solo hubiera clamado a Dios. Elí podría haber clamado a Dios, pero ambos dijeron, es la voluntad de Dios que el Señor haga lo que Él haga. Finalmente, esto nos muestra algo. Algunos lo llaman a esto el pesimismo musulmán. Los musulmanes tienen como precisamente este principio. Si Alá así lo quiso, que así sea. Él es el que decide. Y esto se le llama pesimismo y la gente, bueno, pues es triste lo que ha pasado, pero así lo quiso, pues que así sea. Y punto. Pero no claman a Dios. El punto es precisamente el hecho de que a veces el cristiano sufre de cosas y le reclama a Dios y pelea con Dios como si fuera Job, pero no clama a Dios. Y esto es lo que hace que finalmente uno no pueda entender su dependencia y necesidad de Dios, porque no estamos acostumbrados a clamar a Dios. Sí a pedir por las cosas, pero lo que Dios espera es lo que le dice a Jeremías. Clama a mí y yo te responderé.
Hay un aspecto importante y esto es algo que se debe discutir a veces porque muchos pastores, muchos cristianos están de acuerdo con la idea de la oración. Ese dicho mundano, porque no es cristiano, que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, mientras yo te pido Dios que me des, pues yo busco dónde voy a sacar. Sin embargo, Dios le dice a Jeremías, que está en la cárcel, clama a mí y yo te responderé. La situación es que la palabra nos enseña a esperar en Dios. Jeremías escribió algo, aunque está también en los Salmos, él en Lamentaciones, porque el siguiente libro después de Jeremías también es de Jeremías, Lamentaciones capítulo 3, versículo 27, bueno, versículo desde antes, versículo 25. Bueno es el Señor, es Lamentaciones 3:25. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto. Que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza. Que de la mejilla al que lo hiere, que se sacie de oprobios, porque el Señor no rechaza para siempre. Este aspecto de la lamentación que Jeremías está escribiendo tiene sentido de acuerdo a toda la palabra. El esperar en silencio la respuesta de Dios, pero hay algo, no es lo mismo nada más quedarse callado que esperar en Dios, tener una verdadera esperanza en Dios. Porque es obvio que alguien que espera en Dios ha orado a Dios. Pero lo que Dios le dice aquí a Jeremías va más allá de lo que estaba acostumbrado el pueblo de Israel de esperar en silencio en Dios la salvación de Dios. Y es, clama a mí. Por esta razón Dios se lo dice a Jeremías cuando Jeremías está en el patio de la guardia, que era finalmente un lugar a donde el rey Sedequías, teniendo misericordia de Jeremías, que había sido echado a un pozo en la casa de uno de los sacerdotes, que había sido convertida en cárcel, y en el pozo él estaba en medio del lodo, y entonces vino un etíope, lo sacó, y entonces lo llevó con el rey, y el rey lo metió ahí en el patio, porque estaba mucho mejor, de hecho estaba con los soldados, no era una cárcel, pero él sabía que no podía salir de ahí. Y es donde Dios le dice, clama a mí. El punto es aprender a clamar a Dios. Lo que Dios esperaba de Job, ¿qué era? Que Job aprendiera a clamar a Dios. Lo que Dios espera de su iglesia, ¿qué es? Que la iglesia aprenda a clamar a Dios. Más que reprochar a Dios, más que decirle por qué me pasa esto, etcétera, es el asunto de que finalmente una de las enseñanzas más grandes que Dios desea darnos a nosotros es que aprendamos a clamar a Él. Ahora, a nosotros nos consta que cuando ponemos peticiones de oración en el diálogo, pongamos el micrófono ambiental. Hay una respuesta cuando clamamos a Dios, y en esta respuesta nosotros hemos aprendido que si nosotros oramos a Dios, Dios va a responder a las peticiones que llevamos delante de Él. Y eso es bueno, pero recibirlo, leerlo en el celular es cómodo, porque no importa dónde esté, veo la petición y puedo orar. Pero venir a una reunión de oración es un acto de mayor confianza en Dios. Lo que esperamos y por lo que vamos a orar es precisamente porque la iglesia aprenda a clamar a Dios como Dios se lo estableció a Jeremías, se lo mandó a Jeremías, aprender a clamar a Dios, porque Él va a responder. Nosotros tenemos que comprender el mes pasado, hablábamos donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Ahora, podrían ponerse de acuerdo las personas, pero no reunirse. Sin embargo, cuando la iglesia oró por Pedro, que estaba en la cárcel, todos estaban juntos en un solo lugar. Podrían haber dicho cada uno en su casa ore, pero eso no es solo la parte de la oración.
La oración es también estar reunidos para orar. Esto es algo que tenemos nosotros como sociedad que cuidar o como iglesia, porque hoy en día muchas cosas son a distancia. No sabemos qué tanto realmente eso vaya a darle fortaleza a una estructura como a las universidades, como a las iglesias. Todo se va haciendo por Zoom porque es más barato, se ahorran viajes, etcétera, pero no se crean relaciones, porque no es lo mismo entrar a una conferencia en Zoom donde solamente ves ciertas cámaras abiertas pero no platicas con la gente. Sin embargo, cuando asistes a una conferencia, saludas a los que están y después de eso platican, etc. Eso no pasa por internet, y esa es una parte que se va a ir perdiendo en todo esto. Por esa razón, nosotros tenemos que orar porque la iglesia aprenda a con Dios, en el clamor a Dios, en la búsqueda a Dios, el estar reunidos para clamar a Dios. Ahora, somos un buen número aquí, podríamos decir, en proporción a la iglesia que somos, pero yo creo que no somos todos los que podíamos estar, ¿verdad? Por esa razón nosotros tenemos que aprender, o tenemos que orar, porque la iglesia aprenda a establecer estas prioridades de la importancia de orar unidos. Salvo el mes pasado, que cambiamos la reunión al segundo sábado por razón de que fue Semana Santa, el primer viernes, perdón, lo pasamos al segundo viernes, porque el primer viernes de hecho tuvimos un culto. Todos los demás meses, a excepción de enero, todos los demás meses, el primer viernes de cada mes es reunión de oración. Entonces uno ya sabe y le dice qué vas a hacer el primer viernes de noviembre a las 6:30 o a las 7 de la tarde. Uno ya puede decir, voy a estar en una reunión de oración. Entonces ya sabemos que podemos planear eso, porque por eso precisamente estamos dando esta certeza. ¿Por qué? Porque el ser humano no clama a Dios, pero quiere que le vayan bien las cosas. Y cuando tiene un problema, lo que hace finalmente es empezar a pedirle a Dios, pero en su tiempo de paz no aprendió a clamar a Dios. Entonces tiene que ser llevado por Dios a ese momento de dificultad para entonces clamar a Dios y que aprenda a hacerlo. La pregunta es, ¿qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad de tener que ser afligidos por Dios para que aprendamos a clamar a Él? Si podemos clamar cuando estamos perfectamente bien. Y esa es una parte que nosotros necesitamos tener, es una prioridad que debemos aprender. Así es que vamos a tomar un momento para orar precisamente por la iglesia. Vamos a interceder por esta iglesia, porque aprenda a clamar a Dios, porque aprenda a entender la importancia de buscar a Dios y de responder al bien que Dios le ha dado. Porque uno dice, bueno, pero Dios me ha estado dando todo. Hay gente que pronto le dice, ¿alguna petición de oración? No, todo bien. Bueno, pues entonces empieza a clamar a Dios. Hay un himno que dice, Señor, como no me acuerdo el término, alarga esta calma, prolonga esta calma. Es decir, el asunto es, si estamos en paz, pues voy a ponerme a orar porque Dios siga permitiéndome estar en paz. Porque si yo digo, bueno, estoy en paz, no necesito orar a Dios, Dios me va a enseñar a buscarle a Él en medio de la necesidad, porque si no lo hago en medio del bien y solo en la necesidad, me va a mantener en necesidad para que yo aprenda a clamar a Él. Por esa razón tenemos que orar por esta iglesia, porque hay una cosa, de otro modo nunca vamos a alumbrar a la sociedad. Si no aprendemos a clamar a Dios, si no aprendemos a tener compromiso con Dios, nunca vamos a poder alumbrar a la sociedad. Y tenemos que orar porque esta iglesia alumbre, porque esta iglesia tenga testimonio. Tenemos testimonios, peticiones de oración que hemos puesto delante de Dios y Dios ha respondido. Son testimonios que tenemos delante de Dios, porque podamos crecer. Ese es otro aspecto importante. Tenemos que orar finalmente por nuestro futuro como iglesia. Tenemos que orar por lo que Dios desea hacer con nosotros y que aún no lo hemos entendido. Y tenemos que orar precisamente por ese compromiso que nos lleva al crecimiento y por la madurez en la iglesia. Cristianos firmes en la palabra de Dios.
Desgraciadamente hay un aspecto que daña mucho a la iglesia en general en este tiempo y sin importar qué denominación, qué corriente. Pastores que no conocen mucho la palabra de Dios, solo por encima, porque ha faltado compromiso en eso. Muchos tienen compromiso con la iglesia, tienen compromiso con la gente, pero no tienen compromiso con Dios. Y ese es un gran mal que vive nuestra sociedad cristiana. Y nosotros tenemos que, como iglesia, no solo el pastor, la iglesia debe tener este compromiso con Dios de buscar madurar. Así es que vamos a tomar este tiempo, vamos a inclinar nuestro rostro, oren por la iglesia, por hermanos que ustedes saben que tienen gran necesidad de comprometerse con Dios. Oren por ustedes mismos. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre, estamos aquí para orar por nosotros, por nuestras familias, para orar también por la iglesia, por cada uno de tus hijos que participan en esta iglesia, Señor, por cada uno de los que asiste, Señor. Padre, estamos aquí para orar porque cada uno de nosotros podamos crecer en nuestra convivencia contigo, en nuestra comunión contigo, en el compromiso que debemos tener, Señor, para crecer, para madurar, Señor, y no conformarnos solamente con asistir el domingo, sino en verdad, Padre, buscar tu rostro y aprender a clamar a ti, Señor. Aclamar, Padre, porque es verdad, Padre, que estos tiempos son malos, como dice tu palabra, son tiempos difíciles, Señor, son tiempos, Padre, en donde el pensamiento del mundo ha borrado muchas veces el pensamiento de tu palabra en la mente del cristiano, Señor. Por eso, Padre, necesitamos nosotros aprender a clamar a ti, y eso es lo que hacemos ahorita. Clamamos en favor de esta iglesia, Señor, clamamos en favor de nuestros hermanos, Señor, de aquellos que viven en comodidad, Señor, de aquellos que se sienten satisfechos con el bien que tú les has dado, y aunque pueden estar agradecidos, Señor, Padre, ellos han decidido quedarse en esa comodidad. Pero, Padre, sabemos que tú puedes bendecir a tu iglesia y mantenerla en esa comodidad, avanzando, si crece, porque nosotros mismos tenemos que despojarnos de todo peso, Señor, y levantarnos para correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Señor, aunque sea en medio de la comodidad, en medio de la incomodidad, Padre, nosotros rogamos porque cada uno, Señor, aprenda a clamar a ti, porque cada uno aprenda a buscar tu rostro, a leer tu palabra, Señor, a comprometerse contigo, Señor, para que las cosas en nuestra vida, en cada vida de cada uno cambien, y también en la vida de esta iglesia, Señor, porque tenemos que alumbrar a esta sociedad en necesidad, porque, Padre, el corazón de nuestra sociedad también está muy satisfecho de sí mismo, Señor, a pesar de todas las carencias y dolencias que vive, Padre, y es necesario, Señor, que haya un verdadero testimonio de tu Hijo Jesucristo, Padre. Y si conocemos la palabra y si hemos sido ilustrados en tu palabra, es nuestra responsabilidad también ser luz para otros, Padre. Por esa razón rogamos, Señor, que tú te muevas en medio de nosotros, que tú hables a los corazones, a la mente de cada uno, que sea tu gracia sobre la vida de cada uno, Padre, y nos permita seguir avanzando como iglesia, Padre. Te rogamos porque tú nos hables y nos muestres cuál es tu voluntad, y que podamos nosotros comprenderla, vivirla, y nos des la capacidad, Señor, para que nuestras vidas en verdad sean transformadas. A ti sea toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Confiamos que esto permite a la iglesia, nos va a permitir como iglesia vivir de una manera distinta, poder entender la voluntad de Dios. Así es que vamos a orar, vamos a tomar 3 peticiones de oración. Bueno, vamos a orar primero por las de la iglesia.